La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes con Ignasi Guardans. Ignasi, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Cristina Monge, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y con Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Y lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Israel, hasta Jerusalén, para ver cuál es la situación 24 horas después de ese ataque iraní que fue abortado, pero fue una noche de muchísima tensión. Antonio Pita es el corresponsal del País en Israel. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos cómo amanece hoy la capital israelí, cómo amanece Jerusalén después de la noche del sábado, después de que parece que se congela la posibilidad de una respuesta por parte de Israel. De todas formas, ahora me contarás exactamente qué es lo que dice allí el gobierno, pero ¿cuál es la sensación entre la gente en la calle hoy? Pues de vuelta a normalidad, pero ya incluso ayer fue una cosa muy limitada, una noche de miedo, pero una vez que estaba claro que el incidente había concluido y que no iban a lanzar más drones ni más misiles, la ciudad volvió bastante a la normalidad. Se veía menos gente por la calle, en algún lugar pregunté y me decían que había menos gente de la habitual, pero por lo general ha vuelto a la normalidad. Es verdad que es un país muy acostumbrado a vivir en el conflicto, ¿no? Que es una de las cosas que me llamó la atención desde que cuando vine a vivir aquí por primera vez en 2007, que es que hay de repente un ataque y al lado alguien se está comiendo un falafel y vuelve la normalidad enseguida. Eso es lo que te quería preguntar cuando me decías vuelta a la normalidad, te iba a decir, ¿qué normalidad, Antonio, cuando estás a pocos kilómetros de una guerra y ante la posibilidad de un ataque? Pero es lo que tú me dices, ¿no? Que la gente está acostumbrada a ello. Sí, lo tienen como muy normalizado, como si fuese una forma de, no la normalidad de las cosas, ¿no? No se dan cuenta, o por lo menos los que venimos de fuera, de hasta qué punto hay una anormalidad en lo que ellos consideran que es como un destino que estuviese escrito, por así decirlo. ¿Cómo se vivió? ¿Cuáles fueron las sensaciones, Antonio, la noche del ataque? Esa noche hubo miedo, por lo que yo percibí con gente que conozco y por lo que se oía. También aquí cuando empezaron a llegar las estelas en el cielo, que no estaba demasiado claro qué era, ahora mismo parece más que entendemos que es pues de las intercepciones de los misiles balísticos que fueron los únicos que entraron y la metralla. Tardaron en llegar las sirenas, en oírse, y ahí sí que se notaba que había como miedo y un poco de incertidumbre. Y bueno, es verdad que era algo inédito, es decir, Irán nunca había atacado Israel en su territorio, ¿no? Y eso colocaba a la gente aquí ante una cosa muy, muy desconocida. Lo que pasa es eso, que luego al final, enseguida, por la mañana, ya el mensaje era de euforia por cómo se había interceptado. Luego ya entendemos también que hay una parte que tenía que ver en cómo el ataque fue pensado y diseñado, ¿no? Pero la sensación era como, bueno, pues ya está. No, o sea, hubo miedo la semana antes cuando hablabas con la gente y veías que sí que habían estado comprando generadores eléctricos, agua envasada, comida, porque se generó el rumor de que iban a atacar al día siguiente. Y sí, ahí sí también hubo preocupación, no hubo pánico, pero sí hubo preocupación. Pero ya, una vez que ha acabado, vuelta a la normalidad. Nos preguntábamos a las 8 de la mañana, cuando abríamos este tramo informativo, si esto se queda aquí. ¿Qué dice el gobierno de Netanyahu? ¿Cómo pretende, si es que pretende responder a Irán? Estuvo reunido ayer, de hecho, un gabinete más limitado, el gabinete de guerra, no han anunciado ninguna decisión. Y en realidad lo que está pasando yo lo que noto es un cambio de tono muy grande desde el principio, en el que estaban todas las fuentes gubernamentales hablando de respuesta inminente, va a ser una respuesta potente, restaurar la disuasión, que los vecinos escuchen que no se le puede hacer esto a Israel a través de nuestro golpe a Irán. Pero ayer Benny Gantz, que es una persona muy importante porque sería el que ganaría las próximas elecciones, porque está en el gabinete de guerra, salió hablando de formar una coalición regional contra Irán. Yoav Gallant, el ministro de Defensa, que normalmente suele soltar 7 amenazas en cada minuto que habla, estuvo también muy convenido.
Yo siento un cambio de tono, entiendo que tiene que ver con la conversación telefónica entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu. Ujú. Y bueno, la cuestión está en que obviamente entre una potente respuesta y no hacer nada, pues hay muchos grises, ¿no?, posibles. Ujú. Y una última cuestión, Antonio, ¿puede darse la paradoja de que este ataque iraní favorezca a Netanyahu? Te lo digo porque, como en las últimas semanas habíamos estado viendo descontento, manifestaciones, los familiares de rehenes, incluso una entrada en el Parlamento, ¿puede que todo esto quede neutralizado ante un ataque que viene de Irán? Sí, bueno, es el famoso rally around the flag, ¿no?, Sí. que llaman los politólogos. Sí. Entiendo que si hay un conflicto con Irán, obviamente va a haber un impulso de unirse al líder y va a haber también se va a desviar la mirada de Gaza, ¿no? Nosotros los periodistas somos los primeros que sufrimos eso, ¿no? Ujú. Lo cual obviamente es conveniente para Netanyahu. También creo que el país está tan dividido y que no es lo mismo cómo se sintió Estados Unidos ante su aliado el 7 de octubre que después de estos 6 meses acumulados de diferencias. Es decir, que ya todo tiene mucha base, ¿no? Y las manifestaciones contra Netanyahu, al principio también se paralizaron, que venían desde la época de la reforma judicial, han vuelto. Mi sensación es que hay como un enfado ahí que va a acabar saliendo de una forma o de otra. Y fíjate qué curioso, Ángeles, que de repente ya empieza a haber un debate en Israel ahora sobre cómo precisamente Jordania, Estados Unidos, el Reino Unido han participado en la intercepción de los misiles y son los aliados a los que normalmente insultan o dicen que no necesitan los aliados ultranacionalistas de Netanyahu. Es decir, incluso en la propia intercepción del ataque de Irán se ha convertido en un tema político en torno a la política de Netanyahu. Pues Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu visión desde ahí, desde Israel. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Hasta Buen luego. día. Hacía referencia Antonio Pita, el corresponsal del País en Jerusalén, hacía referencia a esa llamada entre Benjamin Netanyahu y Joe Biden, esa llamada que se envió para templar, para calmar. Biden habló con Netanyahu para expresarle su apoyo firme ante esta ofensiva que provenía de Irán, pero también para decirle, que era lo que apuntábamos ahora, que no piensa participar en ningún contraataque que dispare todavía más la tensión en la zona, en la región. Pablo Morán, jefe internacional de la SER, de nuevo. Hola Ángeles, ¿qué tal? Parece, Pablo, que Biden lo que busca es evitar una escalada en Oriente Próximo, señalando como el principal responsable de la inestabilidad regional a Irán, que promete defenderse ante cualquier contraofensiva de Israel. Sí, más allá de las declaraciones y del hecho sin precedentes que representa el ataque del sábado, Ángeles, hay motivos para creer en la contención de este escenario general. La normalidad que nos describía ahora Pita en Israel es una buena muestra y aunque nada nos libra de un error de cálculo o de esos intereses que pueda tener Netanyahu, que ahora tiene la carta de respuesta a Irán, cómo la usará, pues de momento no hay decisión en firme por parte de Israel, pero sí sabemos que Estados Unidos ya le ha dicho que su apoyo no será para escalar hacia un conflicto regional. Y eso es una llamada a Netanyahu para que contenga esa respuesta. Y eso es así porque la anunciadísima venganza de Irán por el bombardeo de su consulado en Damasco ha sido también contenida, medida, calculada, como para avisar sin hacer daño, con este objetivo que señalaba Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de la Complutense en declaraciones a la SER. Ya había dicho que no podía permanecer de brazos cruzados, que busca de alguna manera es restablecer, ¿no?, esa capacidad disuasoria que estaba siendo cuestionada no solo por Israel, sino también está siendo cuestionada por los actores árabes de la región y por los principales aliados del eje de la resistencia, ¿no? Y eso parece que de momento lo tiene. Irán ha demostrado que tiene capacidad para alcanzar Israel, para provocar ese miedo que nos describía Pita la noche del sábado, y de momento, lo decía el domingo, da por zanjada su venganza, aunque avisa que golpeará más fuerte si Netanyahu decide mantener o incrementar esta escalada. La comunidad internacional, Pablo, se ha movido este domingo rápidamente para tratar de contener la crisis regional, uno llamando a la contención que se ha repetido en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la reunión improvisada del G7. Contención en todos los escenarios. Exacto, a nadie le interesa extender ahora mismo este conflicto en Oriente Medio con otra guerra abierta al este de Europa y con las tensiones crecientes en torno a Taiwán. Now is the time to defuse.
Antonio Guterres representaba anoche esa llamada a la contención en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por ese ataque de Irán del sábado, una cita en la que se han visto cara a cara los representantes de Irán y de Israel. El iraní defendió el derecho a la legítima defensa de Irán después del bombardeo de su consulado y las múltiples resoluciones del Consejo ignoradas por Israel en el conflicto palestino, recordó. El embajador israelí afirmó que ahora serán ellos los que no se quedarán de brazos cruzados. Que son una nación de leones y como tal se defenderán, y reclamó algo concreto, sanciones contra Irán, algo que también han puesto sobre la mesa los miembros del G7 en su reunión extraordinaria convocada este domingo. Pues Pablo, muchísimas gracias de momento. A ti. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis de la situación en Oriente Próximo. Ángeles Barceló. 8:44 de la mañana, 7:44 en Canarias, en el Abierto Anton Losada, Ignasi Guardans y Cristina Monge. Está también aquí Fernando Bayo, porque... Hola, Bayo. Hola, ¿qué tal? Porque antes de empezar con la opinión de los analistas, quiero desbrozar todavía un poquitín más el análisis de lo que ha pasado en estas últimas horas, porque Irán no jugó con el factor sorpresa. De hecho, durante días estuvimos pendientes de las alertas, tanto en Estados Unidos como alertas de Estados Unidos como alertas de Israel, y la pregunta que nos hacíamos a las 8 y
y que queremos ampliar ahora es cómo se repele un ataque como este. Irán lanzó más de 300 misiles y drones y afortunadamente no hay que lamentar ni víctimas mortales ni grandes daños materiales. No ha pasado nada. No ha pasado nada, Bayo, para lo que podría haber pasado. Efectivamente, porque esos 185 drones sumados a los casi 150 misiles de crucero y balísticos llevaban una carga conjunta de más de 60 toneladas de explosivos capaces de causar un daño tremendo, ha dicho el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, presumiendo de que el 99% de los proyectiles lanzados por Irán y por sus aliados en la región fueron interceptados antes de llegar a territorio israelí. En esa tarea tuvo una importancia crucial el trabajo conjunto de la cúpula de hierro, el escudo antimisiles israelí, y el despliegue de cazas jordanos, británicos y estadounidenses que derribaron decenas de proyectiles en el aire. El presidente Biden ha llamado a sus militares para felicitarles, dice que son los mejores del mundo y que han intervenido logrando salvar muchas vidas, claro, vidas israelíes. También ha hablado en las últimas horas el canciller británico David Cameron, asegurando que el ataque iraní fue un absoluto fracaso y que revela el papel de agresor que tiene Irán. Lo cierto es que Occidente, como vemos, cierra filas en torno a Israel, que pese a todo continúa con su ofensiva en Gaza. Esta misma madrugada ha matado a otras 5 personas en el campo de Nuseirat y que vamos a ver en las próximas horas cómo responde a ese ataque iraní. Un ataque, como decía, se había telegrafiado, todo el mundo sabía que llegaba, prácticamente se siguió en directo desde la Casa Blanca y el resto de los centros de poder, y la cuestión ahora es, como decimos, saber cómo va a responder Netanyahu a esa ofensiva por parte de Teherán. Esa es la gran pregunta que también nos formulábamos al arrancar este programa esta mañana, si esto se va a quedar aquí. Hemos escuchado que de momento Netanyahu parece que él y su gobierno han bajado un poco el tono, y es verdad que toda la comunidad internacional pide contención al gobierno israelí. Guardans. Sí, yo primero reduciría un poco esa sensación de que estaba todo anunciado, Ángel. O sea, que claro, esto estaba anunciado como estaba anunciado el ataque ruso antes de que llegara. Es decir, había todos los indicios de que iba a haber una respuesta de Irán. De ahí a que fuera de esta escala, que fuera directa desde el territorio iraní, etcétera, no. Ha habido un efecto sorpresa y los primeros candidatos de efecto sorpresa son los israelíes. Otra cosa es que hayan tenido la capacidad de respuesta. Y no la han tenido solos. Eso es una lección también para Israel. Israel no ha ardido, no solo por su escudo antimisiles, sino también por la reacción de Estados Unidos, por el trabajo del Reino Unido, porque Jordania ha abierto su espacio aéreo para que pudieran actuar los aviones, etcétera. O sea que Israel ha confirmado que necesita de sus socios para estar protegida. Y ahí es donde entra el doble análisis que en este momento hay sobre la mesa, ¿no? Hay un análisis que es, bueno, cada uno ha ganado un poquito, los israelíes pues han demostrado que pueden protegerse, los daños son limitados, Irán ha salvado la cara ante los suyos y por tanto, pues oye, vamos a mirar adelante, mantener el statu quo, nadie safe face, todo el mundo puede salvar la cara, como se dice, y ya está. Y a partir de aquí, pues tranquilidad o por lo menos no escalada, ¿no? Esa es una opción y es la que querría el mundo, sin duda. Pero claro, la lectura contraria está también sobre la mesa y es la que yo voy leyendo pues en prensa israelí y en comentarios de algunos analistas, exministros y diplomáticos de Israel, sobre todo, o próximos a Israel, que es exactamente la contraria. Lo que Irán ha demostrado son dos cosas. Una, que de una forma muy barata es capaz de hacer mucho daño a Israel y defenderse de eso cuesta infinitamente más caro que el ataque, porque cada una de las defensas cuesta muchísimo más dinero y eso, claro, los cajones, los bolsillos de Israel no son infinitos, primero, y segundo, que efectivamente Irán, bueno, no tiene ningún incentivo para dejar de atacar cuando lo desee, ¿no? Y por tanto, claro que lo que hace falta es darle a Irán una lección que le quite el hipo, que le quite definitivamente las ganas, que no tenga esa sensación de impunidad, de que en cualquier momento puede atacar y puede hacer este daño, y que un daño del que, insisto, Israel no se podría defender solo. Por tanto, las dos tesis están sobre la mesa. Las dos, en términos de análisis geopolítico, son racionales y están ahí. Y en el caso de Israel se suma la tercera, que es la más desagradable, la más nauseabunda, si me permites, que es que, claro, Israel tiene además otro argumento distinto, que es ocultar mejor lo que está haciendo en Gaza, o por lo menos pues dejar de tener esa oposición que ya estaba teniendo por todas partes con el tema de Gaza, y por tanto, claro, pues eso, unirse alrededor de la bandera. Por tanto, yo veo argumentos desde el punto de vista de Israel, que es el único análisis válido, veo argumentos que podrían, bueno, pues acelerar una escalada, como se dice, ¿no? Cristina.
Claro, es verdad que la respuesta de Irán el otro día, recordemos que esto ya hemos entrado todos en la fase de acción-reacción, o sea, porque esta es la respuesta al atentado de Israel contra la embajada en Damasco. Es verdad que estaba prevista, que se esperaba, es verdad que se ha dejado pasar un tiempo incluso, o sea, que no fue una acción-reacción inmediata, sino que ha habido un tiempo de espera, pero no por eso deja de ser menos grave, ¿no? Lo que parece que estamos en una de esas situaciones en las que a nadie le interesa una escalada, pero a veces pasan cosas. A veces hay un accidente, a veces a alguien se le va la mano, a veces hay una reacción inesperada, a veces hay una carambola que no has visto venir, pero que esas cosas se van acelerando, ¿no? Entonces yo creo que la gravedad en estos momentos y la llamada a la contención viene en ese nivel de decir, como decía Ignasi, ¿no? Desde el punto de vista del análisis geopolítico, a nadie le interesa que esto vaya más, pero ojo que a veces se pueden escapar cosas. Y efectivamente la segunda derivada, que es en estos momentos Israel vuelve a ser víctima. En este caso de ese ataque de Irán, y por lo tanto se vuelve a generar una situación que pasa por encima de lo que está ocurriendo en Gaza, donde Israel estaba ya absolutamente, yo diría que encapsulado, ¿no? Prácticamente ya sin aliados y con unos Estados con contestación Unidos interna. Exacto, con Estados Unidos poniendo las cositas cada vez más claras y con cierta deslegitimación interna. Entonces, vamos a ver cómo seguimos uniendo los puntos, porque me temo que esto es una de esas situaciones en las que los puntos al final acaban uniéndose y dibujan una figura clara. Antón. Bueno, yo creo que en este momento la única certeza que podemos tener, lo único seguro es que los únicos que pierden aquí son los palestinos. Los demás puede que hayan ganado estratégicamente, pueden que hayan ganado desde el punto de vista de comunicación, incluso desde el punto de vista militar. Es probable que Irán tenga la propaganda militar que buscaba, que Israel vuelva a jugar el papel de víctima en un momento crítico para Netanyahu, tanto fuera como dentro, no lo olvidemos. Las últimas encuestas dicen que casi 2/3 de la población le exigen que dimita y que convoque elecciones, pero los únicos que pierden seguro son los palestinos, que van a seguir siendo masacrados, pero esta vez incluso con menos atención de la que recibían hasta ahora, porque ahora nuestras miradas inevitablemente se han girado hacia Teherán y hacia Tel Aviv, y lo que pasa en Gaza, bueno, pues parece que pasa a un segundo plano, ¿no? Ahora toda la preocupación es ¿qué va a pasar? Los incentivos racionales dicen que no debería haber escalada, pero claro, la guerra, no hay nada más irracional que la guerra, con lo cual claro. Yo creo que Ignasi decía una cosa y yo estoy muy de acuerdo con él, es Israel ha podido defenderse con el apoyo de sus aliados, y yo creo que eso juega también en su contra para contestar con mucha contundencia, pero yo creo que tampoco puede atacar sin el apoyo de sus aliados. O sea, Israel necesita a sus aliados para defenderse y para atacar con la contundencia con la que debería atacar. Y parece que sus aliados no están por la labor. Parece que un poco la sensación con la que, aunque sea muy cruel decirlo, ¿no? Porque estamos hablando de, o sea, en Gaza sigue muriendo gente todos los días. Esta noche ha habido bombardeos, lo estábamos contando ahora. Da la sensación de que todo ha sido como una performance, y que se me entienda, ¿no? Como una puesta en escena, todo calculado, todo medido. No estoy diciendo que lo haya sido, pero es la sensación con la que uno se queda. Todo Irán avisando con días de antelación, estás preparados, ¿no? Israel, y todo el mundo tiene un poco lo que quiere, excepto los palestinos, que los pobres nunca obtienen lo que quieren, siempre juega todo el mundo con ellos, ¿no? Debe ser el pueblo más desgraciado de la tierra en los últimos 200 años, y la lógica te dice que no tiene por qué pasar nada más grave, porque cada uno tiene lo que quería, Irán su propaganda, e Israel comunicar que su guerra no es tanto con los palestinos, sino que es con Irán, que es el verdadero enemigo, ¿no? Ya sabemos que a Occidente uno de sus malos favoritos es Irán y el régimen de los ayatolás, ¿no? A ver, es verdad. Decir, pensaba que ibas a continuar, Antón. Para una vez que soy breve. Vale. Ignasi. Por eso me ha sorprendido. Muchas gracias. Nos has dejado a todos. Nos has dejado parados ahí. Meditabundos. Sí. No. Pero fue por la inteligencia de mis palabras, no por la brevedad. Sí, totalmente. Estábamos digiriéndolas. Claro. Ignasi. Yo quería decir que es verdad que la salvajada de la reacción de Israel a los ataques del 7 de octubre ha debilitado su legitimidad, ha debilitado la argumentación. Todo eso es así y hay que ponerlo sobre la mesa. Dicho eso, recordemos que el 7 de octubre fue muy probablemente consentido por Irán, sino organizado desde Irán. Y eso no hay que olvidarlo. Y son 1.500 personas, o 1.000, no sé cuántos son, más de 1.000 asesinatos, con violaciones, etcétera, con más los secuestros que siguen estando ahí, que es sobre la proporción de Israel mucho más que el 11S.
muchísimo más que todos los atentados que ha tenido España nunca, tanto que nos gusta compararlos, ¿no? Con el terrorismo, que aquí sí sabemos, ¿no? Pues aquí no sabemos, porque la proporción a la población es muy superior. Y por tanto, eso es importante, porque es verdad que estamos todos no deformados, sino influidos, legítimamente influidos por todo lo que ha ocurrido después, por las salvajadas, por la hambruna, por la pésima forma que ha tenido Israel de tratar eso. Pero que objetivamente Irán está haciendo daño a Israel y por tanto Irán es corresponsable de la situación en Gaza y es corresponsable del sufrimiento de los palestinos, eso es un hecho cierto. Y si Hamás no hubiera estado pues manipulando y abusando de los palestinos, Hamás controlado y financiado por Israel y armado por Israel, porque no crecen armas en los pocos huertos o en las playas de Gaza, ahí no crecen armas. Esas armas vienen todas de Irán y la pólvora viene toda de Irán y la dinamita viene toda de Irán y todo lo que ha hecho, toda la violencia que ha habido desde Gaza, toda ha sido apoyada directa o indirectamente desde Irán. Entonces eso es un contexto en el que lo único que digo es que no nos puede deformar el análisis el hecho de que reprobemos y condenemos la forma, en algunos casos criminal, lo digo con todas las letras, en la que Israel está gestionando ese ataque. Pero es que son dos cuestiones diferentes que no deberían mezclarse. Una es la responsabilidad de Irán en todo lo que está sucediendo, igual que la responsabilidad de Israel y el resto de los países de la zona de Oriente Próximo, y otra cosa es la absoluta falta de proporcionalidad en la que hace mucho tiempo que ha caído la respuesta israelí. Es que son cosas, son dos direcciones. Aquí nadie las ha mezclado. No, tú no. Pero yo sí veo, por ejemplo, una parte de la izquierda diciendo que está en este momento con una especie de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa cosa un poco pero no es esa la cuestión. No es esa la cuestión. En el análisis es la cuestión. Pero en el análisis que estamos haciendo aquí, no. Es decir, son dos cuestiones completamente diferentes y por eso yo creo que Irán, que seguramente no tenía otra opción que demostrar, digamos, cierta fortaleza militar, sobre todo para consumo interno, porque los equilibrios dentro de Irán, a pesar de que tenemos muy poca información, son los que son y el régimen se mantiene como se mantiene, no precisamente con el entusiasmo de la mayoría de la población, le ha suministrado a Netanyahu lo que Netanyahu más desesperadamente buscaba en este momento, que es que a la comunidad internacional no le quedara más opción que cerrar filas con él. Y por eso es tan desafortunado mezclar estos dos elementos, porque una cosa es lo que haga Irán, los ataques de Irán, la situación de la zona, y otra cosa es lo que está sucediendo en Gaza, que hace mucho tiempo que traspasó todas las fronteras de la proporcionalidad, pero da igual. No olvidemos tampoco. En el momento en el que estamos, sí, Ignasi, o sea, ya no nos podemos retrotraer tanto. Hace mucho tiempo que hemos caído en una situación que va mucho más allá de quién empezó. Desde que el es la proporcionalidad de Israel, y el derecho creo internacional. Que no lo puedes ignorar, no. Tú no puedes hacer un análisis de lo que ocurre en un campo de batalla. O sea, cuando yo ya estaba en política cuando hubo la guerra en Serbia, ¿no? Pues había que saber qué pensaba Karadzic, para los que tienen una edad ya lo recordarán. Es decir, tú no puedes hacer análisis de un conflicto sin saber lo que piensan las partes del conflicto. Si no, no estás haciendo análisis, estás haciendo poesía. Entonces, para entender lo que ocurre ahí, hay que saber qué es lo que pasa por la cabeza de Israel. Y en la cabeza de Israel está que el 7 de octubre lo provocó Bueno, Irán. Para empezar... Claro, pero en la cabeza de Israel... En la cabeza de Israel también estaba, yo creo que durante mucho tiempo, el papel que podía jugar Irán, ¿no? Y el papel que este elemento tiene en la ampliación de todo el conflicto, ¿no? En el contagio en toda la zona, que es una zona que sabemos que históricamente es absolutamente delicada y complicada. Y que no se nos olvide esta respuesta, que yo insisto en eso, hemos entrado en la acción-reacción ya hace tiempo. Esta respuesta viene después del bombardeo de Israel al consulado de Irán en Siria. Esto no se puede olvidar tampoco. Es decir, Israel también está jugando con el papel que cada uno de los... con provocar reacciones en el papel de que cada uno de los actores en la zona podían estar jugando. Por lo tanto, esto no podemos obviarlo del análisis tampoco. Hay una intencionalidad geopolítica de fondo. Déjame que me vaya a publicidad, que ha entrado ya Íñigo Sastre, y eso quiere decir que ya voy tarde. Íñigo, buenos días. Buenos días.
8:02 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. La atención del mundo sigue puesta en Oriente Medio, como les estamos explicando en El Abierto, y en la necesidad de evitar una escalada militar, algo a lo que se acaba de referir en París el presidente francés, Emmanuel Macron. José Luis Astre. Está dando una entrevista en televisión con ese mensaje central para la comunidad internacional, que lo prioritario, dice, es evitar ahora mismo que la cosa vaya a más, porque están preocupados realmente ante la posibilidad de una escalada. También el ministro de Exteriores británico Cameron acaba de pedir a Israel que piense tanto con la cabeza como con el corazón y no intensifique la tensión. En España, el presidente Sánchez retoma sus reuniones internacionales para pedir el reconocimiento del Estado palestino. Hoy recibe en Madrid al nuevo primer ministro portugués, el conservador Luis Montenegro. En Euskadi empieza la última semana de campaña ante las elecciones del domingo, que ganará Bildu, según la encuesta de la SER y El País, aunque el PNV y el PSE sumarían mayoría para seguir gobernando en coalición. Les hemos adelantado a las 8 el plan del Ministerio de Vivienda, dispuesto a condicionar una parte del presupuesto público a que las comunidades declaren zonas tensionadas aquellas con los precios más altos. De esta manera, las autonomías que se nieguen a dar este paso, que permite regular los precios, se quedarían fuera de una parte de los fondos del Ministerio. Y de los deportes, la noticia que va en la portada de los telediarios hoy en Alemania: Xabi Alonso, que le quita al Bayern el apodo de Neverkusen al conseguir Sampe la primera Bundesliga de su historia. Con un ritmo altísimo de competición, rubricando con un 5-0 ayer al Werder Bremen una goleada, y una temporada en la que no conocen la derrota ni en Liga ni en Copa Alemana, en la que tienen que disputar la final, ni en la Europa League, competición en la que están en los cuartos y terminan con una racha de 11 años consecutivos de títulos ligueros para el Bayern Múnich. En casa, el Atlético de Madrid viaja hoy a Dortmund para disputar mañana el partido de vuelta de cuartos de la Champions. Durante la mañana llega a Barcelona el Paris Saint-Germain para medirse también mañana al Barça en Montjuic. Y de la Liga, el Osasuna Valencia completa esta noche desde las 9 la jornada 31 en Primera División.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias, en el abierto Antón Losada, Ignasi Guardans y Cristina Monge. Vamos a cambiar ya de asunto porque vamos a ir a la política doméstica porque el domingo se vota en Euskadi y el País Vasco se asoma a un escenario, vamos a decir que inédito, porque el PNV ha ganado todas las elecciones celebradas allí, salvo las de 1986 que ganó el Partido Socialista, y ahora puede haber un cambio en esto. Isabel León, egunon. ¿Qué tal, Ángel Egunon? Porque estamos contando los últimos resultados del barómetro que elabora 40DB para la SER y El País, y este barómetro apunta a que Bildu ganaría las elecciones, obtendría 30 escaños, el PNV 28, aunque es verdad que podría reeditar su coalición con el Partido Socialista porque los socialistas volverían a tener la llave del gobierno con 10 diputados. Sí, según la encuesta pasaríamos de un Parlamento vasco de 6 partidos a uno de 4. Lo histórico, lo decías, que por primera vez un partido que no es el PNV ganaría en votos y en escaños. Ha ido a más el voto a Bildu, señala la encuesta en estas últimas 3 semanas, y sirva como dato la movilización. Solo el 60% del electorado jeltzale dice que votará el domingo que viene, mientras que si nos detenemos en la coalición abertzale es casi de un 73%. Otro dato, que Bildu se lleva también la papeleta de la transferencia de voto. El 27% de los que apoyaron a Podemos aquí hace 4 años lo haría a EH Bildu. Podemos y Sumar se van a quedar fuera, como en Galicia, según el sondeo, y en el caso de Vox, solo si consigue por Álava ese 3% exigido, que ahora mismo no sería probable. Pese a esos 30 escaños de Bildu, a su triunfo en votos, no podría llegar a los 38 que exige la mayoría absoluta. Dice la encuesta que la coalición de gobierno preferida, con un respaldo del 28%, sigue siendo la que mantienen PNV y PSE desde 2016, que sería posible ahora mismo con los 10 escaños que mantiene el PSE. Y dentro de las claves que pone sobre la mesa la encuesta también, el cambio de caras y el hecho de que no todas las marcas sostienen igual el relevo. Quizá las preocupaciones que recoge el sondeo nos dan la respuesta. El deterioro de Osakidetza, del Servicio Vasco de Salud, es una de las grietas del PNV donde más críticas recibe, incluso entre el 63% de sus votantes. Isabel, son datos todavía apretados, queda toda la semana de campaña, así que los partidos exprimen estos actos que, bueno, los que hemos visto en las últimas horas y los que quedan hasta llegar al domingo, bueno, al viernes, que sábado es jornada de reflexión, exprimen al máximo a ver cómo conseguir captar a los indecisos. Eso es, último arreón se nota en los mensajes de este fin de semana, con lo deportivo como símbolo. Ortúzar tratando de seguir movilizando. Nos quieren dar a entender que aquí todo el pescado está vendido, y no es verdad. Aquí hay partido y un partido, el Partido Nacionalista Vasco. Movilización que Bildu busca en otro caladero. Que aquí, en Euskal Herria, y en este caso en estos 3 territorios, solo hay una izquierda que suma y solo hay una izquierda que puede, y se llama Euskal Herria Bildu. Para el PSE ese caladero es también el suyo, de ahí las palabras de Necuandueza. Yo apelo al voto de los que son conscientes de que su voto a otras opciones de izquierdas, a esos que se pasan la vida en peleas internas, que si les votan es un voto que se pierde y no sirve absolutamente para nada. Las siembras para el PP, tirar de semilla del miedo, de ahí que Feijóo vaya a lo fácil. Candidato del Partido Socialista de Euskadi le dijo: Pedro, ¿lo dices tú o lo digo yo? No gobernaremos con Bildu. Menuda broma, señor candidato al Partido Socialista de Euskadi. 5 días por delante, Ángels, para tratar de romper la baraja. Gracias, Isabel. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, sería un cambio histórico, Cristina. El Partido Nacionalista Vasco perdería las elecciones después de tantas elecciones ganadas y la hegemonía nacionalista sería para EH Bildu. Sí, son 2 cambios históricos. Sí. Primero, la pérdida de hegemonía por parte del PNV, y segundo, Bildu como posible primera fuerza. Ya veremos si en votos, en escaños, en una cosa, en las dos, ya veremos a ver, ¿no? De todas maneras, 25% aproximadamente de indecisos todavía, y sabemos que cada vez más la decisión del voto es más tardía. Por lo tanto, esta semana efectivamente es clave, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, ese 87% de los que votaron a Bildu en 2020 que dicen que volverían a votarlo, una cifra muy alta, que implica que el giro que ha dado Bildu en los últimos años está consiguiendo tener ya unas adhesiones bastante consolidadas de momento, que se nutren, por un lado, de ese cambio de prioridades, priorizar más lo social y la política cotidiana frente a cuestiones nacionalistas e identitarias, y en segundo lugar, de la descomposición del espacio a la izquierda.
El caso de Podemos y Sumar, bueno, las alusiones eran claras, ¿no? Por parte del líder de Bildu. 27% de Podemos efectivamente, a EH Bildu. Eso es, que haría que, si las encuestas se cumplen, ninguno de los dos tuviera en representación, emulando el escenario gallego. Vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Y un Parlamento, por lo tanto, menos fragmentado, donde, como ya hemos dicho más de una ocasión, paradójicamente, en un momento en el que los nacionalismos ponen en primera página cuestiones sociales y cuestiones que no tienen que ver con la identidad, obtienen unos resultados muy, muy, muy importantes. Yo creo que en contra de lo que puede pasar en Cataluña unas semanas después, ¿no? Por lo tanto, se intuyen movimientos de placas tectónicas de fondo muy importantes en la sociedad vasca. Claro, vamos a ver primero cómo se confirma todo esto, si es que es así, y en segundo lugar vamos a ver qué consecuencias tiene esto fuera de Euskadi. No tanto por la cuestión de las alianzas y los apoyos con el gobierno, que a priori el PSD ha dicho que apoyaría a un lehendakari del PNV y en ningún momento se ha visto que Bildu haga tambalear la estabilidad del gobierno. Pero claro, una se pregunta, si finalmente Bildu fuera el partido más votado de Euskadi, ¿seguiríamos escuchando por parte de líderes nacionales como la señora Ayuso peticiones de legalización de Bildu? Seguiríamos montando o escandalizándonos, ¿no? Cada vez que por parte de Bildu haya algún tipo de declaración o algo que no se atenga exactamente a lo que se entiende fuera de Euskadi. Es decir, yo creo que ahí cambia la percepción, si es que eso pasa finalmente, ¿no? Pero lo importante es que se sepa interpretar bien cuáles son las tendencias de fondos sociales que las urnas van a explicar el domingo. Antón. Bueno, a mí me llaman varias cosas la atención. La primera es que a una semana de votar, esto es claramente un duelo entre siglas y no entre candidatos, ¿no? Ninguno de los candidatos supera el 65% de conocimiento, lo cual es bajísimo para las elecciones a las que estamos acostumbrados, donde todo era un duelo entre personalidades, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a asistir a un duelo entre siglas, a un duelo entre marcas. Y hay que ver cuál de las marcas resiste mejor. Hay una marca, digamos, que tiene cierta fatiga de materiales, que es el PNV, y otra marca que parece que acaba de llegar, aunque no es la verdad, pero da esa sensación, ¿no? De que es la nueva marca líder en el mercado, ¿no? Si vas a las tripas de la encuesta, ves que el PNV y el PP son los partidos que más gente mandan a la indecisión. Entonces hay muchos indecisos, sí, pero se concentran fundamentalmente entre los votantes del PNV y los votantes del PP. Y esos no son indecisos. O sea, yo creo que es gente que su duda es si va a ir a votar o no, pero si va a votar sabemos todos lo que van a votar. O PNV o PP, no están dudando entre diferentes opciones, ¿no? Porque Bildu lo ha absorbido absolutamente todo. Todo lo que estaba a la izquierda del PSOE lo está absorbiendo y lo sigue absorbiendo a una velocidad realmente muy potente. Eso recuerda efectivamente a lo que logró el BNG en las elecciones gallegas. Sin embargo, el Partido Socialista de Euskadi no consigue penetrar en ese espacio. Conserva lo que tiene, o eso nos dicen las encuestas, pero no consigue beneficiarse de esa pérdida de votos que están experimentando tanto Sumar como Podemos, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que está muy abierta la elección. Mañana es el debate, que aunque es un debate de multicandidatos, ¿no? Ya sabes, siempre tiene menos impacto, pero yo sí creo que va a tener impacto, y sobre todo que a mitad de una semana de las elecciones, los datos nos dicen algo que es muy obvio. La campaña le está yendo bastante mejor a Bildu que al PNV. Bildu no solo consigue mantener muy movilizados a sus votantes, que ya los tenía, sino que añade nuevos votantes dispuestos a ir a votar, que aquí es lo importante, y el PNV no acaba de arrancar. O sea, va movilizando poquito a poco, pero no consigue, a pesar de que toda su estrategia va en esa dirección, de ahí el cambio de candidato, no consigue volver a removilizar a ese 1 de cada 10 votantes del PNV que ahora mismo dice que se lo está pensando. Ignasi. En esa encuesta que cada uno de nosotros, los que estamos apasionados por estos temas de la política y además pues venimos a veces a hacer análisis a un foro como este, que no son encuestas muy científicas, yo he recibido un input que me ha parecido interesantísimo, ¿no? Que ya digo, no es muy medible, no es muy científico, pero es perfectamente verosímil, que es que hay determinada gente que está votando a Bildu esperando que gobierne el PNV. Es decir, es el voto a Bildu para dar un toque al PNV.
que si realmente hubiera posibilidad de que Bildu gobernara, no estaría votando a Bildu. Pero como sabe que habrá una mayoría que será de PNV con PSOE, con Partido Socialista de Euskadi, en mayor o menor proporción, y con el PNV siendo primera fuerza o segunda, pero en todo caso que habrá una mayoría alternativa, hay un voto de castigo de gente que no está contra el gobierno del PNV. Es más, le daría un cierto pánico la idea de que Bildu pues tuviera, no imaginemos, en una situación que en Euskadi es absurda, una mayoría absoluta, una capacidad de gobernar por sí solo. Eso no se desea, pero sí se desea darle un toque a un PNV que aparece envejecido, que aparece rancio, que aparece ante las generaciones más jóvenes, pues que ha perdido un cierto contacto con la sociedad, que ha perdido el tren. O sea, todo eso junto genera ese elemento nuevo que es interesante y que además, claro, es peligroso desde el punto de vista del PNV, que es, oiga, gobierna usted pero sin mi voto, ¿no? Si a eso le sumas que efectivamente pues puede haber gente del PSE que se quede en casa, la gente que se quede en casa del PSOE, del PP, pues cambia menos las cosas, pero si eso baja votos del Partido Socialista, pues efectivamente puede haber un escenario muy enrevesado. Y luego un dato más, Ángeles, que también quizá lo podréis investigar mejor, tenéis más medios, que es el elemento ley electoral en Álava. Sí. Porque creo que el elemento ley electoral en Álava puede estar, no digo distorsionando, porque sería, por decirlo así, ser negativo con la ley electoral, y las reglas de juego son las que son. Pero es verdad que el sistema electoral de Euskadi ya le da una sobrerepresentación a Álava, un poco como en Cataluña pues se ha hecho con Lleida desde hace tiempo, etcétera, que es la típica discusión de intentar reequilibrar territorios al margen de la población, y eso, claro, con esa subida de Bildu en Álava, pues le puede dar un plus de representación que está teniendo un efecto directo en esa encuesta que habéis presentado. De hecho, cuando las encuestas no dan datos, se ven por circunscripciones, por provincias, yo creo que hay que ser especialmente cautos, porque efectivamente ese efecto existe. Entonces, o tenemos los datos en cada una de las 3 provincias, o es muy difícil poder ajustar. Coincido con lo que dice Ignasi, ¿no? Que puede haber en una parte del electorado que diga, bueno, sabiendo efectivamente que va a gobernar el PNV con el PSD, que no hay cambios, doy ese toque de atención. Pero ojo, porque hay 3 elementos que yo creo que abundan en la dirección de la pérdida de hegemonía del PNV. Uno es el cambio en las preocupaciones de la sociedad vasca. En estos momentos los primeros puestos en las preocupaciones tienen que ver, lo comentaban antes los compañeros, tienen que ver con el deterioro del sistema de salud, tiene que ver con pérdida de cierto liderazgo económico, tiene que ver con retrocesos en la gestión, sobre todo en los resultados educativos, pese a la inversión que tradicionalmente se ha hecho y se sigue haciendo en el País Vasco. Es decir, hay un cuestionamiento a la gestión que hasta ahora nos había dado, en detrimento de quien está gestionando fundamentalmente, que es el PNV. Segunda cuestión, los resultados municipales del pasado 28M. En aquel momento ya Bildu fue el partido con más concejales en todo el País Vasco. Por lo tanto, esto no sería un resultado aislado, sino que ya vendría a confirmar, marcando ¿no? una tendencia. Marcando tendencia. Y tercero, la campaña. Porque una podía haber esperado que siendo el escenario el que Ignasi efectivamente describía muy bien, en la campaña del PNV consiguiera movilizar a los suyos. Y no lo está haciendo. De hecho, la campaña solamente le está yendo bien, con datos de encuesta, a Bildu, que es el único que ha ido creciendo progresivamente en estos días, en estas últimas semanas, ¿no? El resto a ninguno. Entonces, claro, digamos que entendiendo que esa posibilidad existe, Ignasi, que yo también la veo factible, pero luego están estos elementos de contexto que creo que apuntan en otra dirección. Anton, déjame que vaya a publicidad, que querías decir algo, voy a publicidad y a la vuelta voy contigo.
Ángeles Barceló. 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias. En el abierto, Antón Losada, Ignasi Guardans y Cristina Monge estábamos hablando de lo que arroja la encuesta de 40DB, los datos que arroja la encuesta de 40DB para la SER y El País en esta semana en la que va a terminar con las elecciones en Euskadi. Voy contigo, Antón, pero primero por aclararlo, porque estabas haciendo referencia tú al debate de mañana. Mañana hay debate entre los candidatos en la Radio Televisión Pública Autonómica Vasca, y el viernes al mediodía hay debate en la SER también con los candidatos de todas las fuerzas que ahora mismo tienen representación parlamentaria. Es el debate que estará más pegado a las elecciones, a la jornada electoral, porque va a ser el viernes, es decir, el día antes de la jornada de reflexión, por lo cual puede ser determinante lo que pueda pasar en ese debate. Antón. Bueno, como siempre, las elecciones se deciden en la SER, como sabe todo el mundo, ¿no? Dicho esto... se deciden en la SER, pero no las decide la SER, ¿eh? No, he sido muy claro. El matiz es importante. La SER. Ya he dicho en la SER, no las decide he dicho en la SER. Muy bien. Bueno, una cosa que yo creo que hay que destacar. La semana pasada salió el CIS, el barómetro del mes correspondiente, y por primera vez en mucho tiempo los políticos y sus cositas eran la primera preocupación de los españoles. Sí. Te vas a las preocupaciones de Euskadi y los políticos ni aparecen. Está la sanidad, está la educación, está la cuestión territorial, el cambio climático, pero la política no aparece señalada como un problema, ¿no? Con lo cual a lo mejor vamos a tener que llegar a la conclusión de que la polarización es un fenómeno muy de la política española, pero que no se reproduce a lo largo de todo el territorio ni en todos los sistemas políticos que hay dentro de eso que llamamos el Estado español, ¿no? Llama también mucho la atención el tono de la campaña. Exacto. Que no sé a vosotros, pero a mí me recuerda cuando la política se hacía de otra manera. No voy a decir si mejor o peor, pero la política se hacía de otra manera. Mejor. Sí, lo voy a decir. Venga, vamos a crear que un espacio. No es porque de tú te dedicaras a ello entonces, ¿eh? No, para nada. Pero para una cosa que estamos todos de acuerdo, tú dila. Ves la campaña y dices, esto es como hace, no sé, cuando las cosas se hacían de otra manera y como se hablaba. Hace 15 años. Sí, bueno, eso, cuando la política se hacía de otra manera, ¿no? Y la tercera cuestión que me gustaría apuntar es que yo creo que el domingo, más allá, además de quién gana y quién pierde, que es lo que se juega siempre en unas elecciones, ¿no? Puede que pase algo muy parecido a lo que sucedió también en Galicia, que podamos constatar o no si existe un cambio estructural en el sistema político vasco. Y en el sistema político gallego se produce un cambio estructural, que es la alternativa a la derecha, ya no es el socialismo o el espacio progresista, es el nacionalismo. Y el cambio estructural que se puede producir en Euskadi es que la alternativa dominante en el nacionalismo pasa a ser EH Bildu, pero no de manera coyuntural, no por desgaste del PNV, no porque EH Bildu se haya moderado más o menos o haya acertado más o menos en los candidatos, sino porque los cambios en la demografía y en la base electoral hace que buena parte de ese espacio nacionalista se sienta hoy más representado por Bildu que por el PNV. Sobre todo con el rejuvenecimiento de ese electorado. La demografía pesa muchísimo. Que a mí me parecería lo más relevante. Es decir, yo creo que si EH Bildu queda por... Insisto, todos los datos hay que cogerlos con pinzas, primero por el sistema, segundo porque las diferencias están ajustadísimas, estamos hablando de un punto de diferencia en voto, por ejemplo, en nuestra encuesta, con un margen de error de 2 puntos. Pero lo que te apuntaría al triunfo de Bildu... Bildu ya obtuvo poder hace una década, ya gobernó ayuntamientos, ya gobernó diputaciones, pero fue un cambio más coyuntural, más fruto de las circunstancias, del momento, de las crisis de los otros partidos. En este momento lo que apunta es una tendencia muy ascendente y que apunta que no es una cuestión de que estamos cansados de los viejos, que pasen los siguientes, no. Es una cuestión de que buena parte de ese electorado ya no se identifica con el PNV, si es que se identificó alguna vez, sobre todo los votantes más jóvenes. Y la opción que prefieren y que van a preferir en estas elecciones y en unas cuantas elecciones más es... A ver, Antón, yo estando de acuerdo con eso, hay un matiz importantísimo, es que uno gobierna y por tanto tiene unas cuentas que rendir y, el otro solo promete, o sea que cuidado, porque claro, esto sí que es de manual de política, ¿no? O sea, efectivamente es mucho más fácil prometer y tal que lo que supone estar desgastado por la gestión y lo que eso representa. Con ese matiz importante que Bildu, claro, solo ha gobernado el ámbito municipal realmente, aunque en el caso de la estructura de poder de Euskadi es un poco más complicada.
como sabemos, con las diputaciones y demás, pero bueno, no ha tenido todo el poder que podría tener y que permite un desgaste, ¿no? Pero efectivamente sí que hay ese cambio estructural, sí, yo lo quería comentar antes, pero efectivamente está esa parte demográfica, creo que tiene que ver, yo no lo descartaría, con ese cambio de discurso, que no es un cambio eso influye, estético. Eso está claro. Sí, pero claro. que en el resto de España algunos creen que es una especie de vestirse con piel de cordero, ¿no? Y eso no es así, eso es no entender nada. No es que se esté vistiendo con piel de cordero, es que es así, es que por dentro ha cambiado. En términos de análisis político, y tomes esto con todas las distancias, tiene muchas comparaciones posibles con el socialismo de hace muchos años abandonando el marxismo, con los verdes alemanes aliándose a la OTAN. Quiero decir, ese tipo de cosas, que hay partidos que hay un día que hacen clic. Son cambios estratégicos. Claro, no son cambios cosméticos. Que son cambios que de repente tocan lo que parecía el ADN del partido y de repente hace un pequeño clic. Y a partir de ahí de repente cambia. Sí. Y eso es una fuerza distinta. Y hasta allí eso es lo que está ocurriendo con el nacionalismo en Euskadi. Cambios estratégicos que vienen de un análisis de un cambio estratégico en la sociedad vasca. O sea, el Bildu no cambia porque son respuesta a la sociedad. Efectivamente, porque se lee que hay un cambio social importante, pues hablábamos, ¿no?, de movimientos de placas tectónicas muy importantes en la sociedad vasca, que ahí Bildu sabe leerlo. Y efectivamente la rendición de cuentas del gobierno puede generar un cierto desgaste, pero al PNV hasta ahora no se lo había generado, porque, vamos, estaba gobernando en eterno, se decía el chiste ese, ¿no?, que las elecciones en Euskadi son una cosa que siempre gana el PNV. Bueno, pues parece ser que ya no es así, pero efectivamente eso se está notando mucho en la campaña, y además en una campaña, siguiendo con lo que decía Antón, ¿no?, que decía una campaña de marcas frente a la de líderes, una campaña con menos exabruptos, menos crispadas que las que solemos tener, y una campaña en contra de la que ha pasado con las últimas, centrada en temas del territorio. Sí. ¿Os estáis dando cuenta que apenas están... La que menos está pasando en clave nacional. Efectivamente. Los líderes nacionales, que lógicamente van porque tienen que ir, pero tienen bastante menos protagonismo. Los temas que se están abordando son los temas propios de lo que preocupa ahí en el territorio. Ni siquiera las cuestiones catalanas, que fíjate que tendrían posibilidad de haberse colado en esa campaña, la reivindicación de Esquerra del cupo, el tema del posible referéndum, o sea, que tenían todos los números para haberse colado allí con cierto protagonismo. Pues bueno, han tenido cierto eco, pero ya, ¿no? Tampoco más. Y tendremos tiempo de analizar, pero lo que está pasando también en la izquierda no nacionalista, la izquierda del Partido Socialista. Es que hay un elemento que, si se confirman los datos, ya sería la segunda vez que le sucede al Partido Socialista en Galicia, que es que el espacio a su izquierda no consigue recuperarlo. Claro. Excepto en el caso de Cataluña, probablemente con el PSC, y el crecimiento de ella no viene fundamentalmente de ahí, todos sabemos de dónde viene, ¿no? Pero en el caso de Galicia, en el caso de Euskadi, lo que le está sucediendo al Partido Socialista es que el espacio a su izquierda, allí donde el PSOE tiene un competidor, el votante se va con ese competidor. En el caso de Galicia con el BNG, en el caso de Euskadi parece que se está yendo con Bildu, ¿no? Y eso desde la perspectiva del Partido Socialista es complicado. Primero, porque necesita ese espacio para gobernar, pues si no, los números no le dan. Y segundo, porque si no consigue recuperar parte de esos votantes, va a tener muy difícil mantener sus resultados en las próximas elecciones. Desde el Partido Socialista es complicado, y desde esa izquierda, la izquierda del PSOE, tienen que hacer un repaso de lo que está pasando, porque si en estas segundas elecciones autonómicas ya convocadas con Sumar ya completamente estabilizado, vamos a decir, o con conocimiento, si tampoco entran en el Parlamento de Euskadi, también es para que se lo hagan mirar. Añade dificultades a que pueda gobernar el Partido Socialista, pero esta izquierda, la izquierda no nacionalista, la izquierda del PSOE, tiene un auténtico problema. Bueno, pero tiene un análisis bastante fácil. La gente no vota lío. Claro. La gente no vota lío. Entonces, claro, si ese espacio... Pero han tenido tiempo de aplicarse la elección. Ya, pero el problema es que no se lo aplican. El problema es que persisten en el error. Entonces, claro, pedir a la gente de izquierdas que vaya a votar follón, pues mira, no. Pues voto otra cosa que me ofrezca algo más, útil, que no sea ahora voy con uno, ahora voy con otro, ahora me separo, ahora me junto, ahora vengo, ahora voy. La gente normalmente no vota follón. Claro, la gente vota opciones con las que se identifica ideológicamente, todavía se sigue identificando con ellas, pero hombre, que le garanticen una mínima operatividad. Pero si tienes lío en Galicia, si tienes lío en Euskadi, si estás teniendo lío para confeccionar las listas al Parlamento Europeo, ¿cómo sale Sumar, Podemos
Podemos Sumar, ¿cómo sale todo ese espacio de este ciclo electoral el día 15 de junio, cuando hayamos pasado estas elecciones? ¿Cómo afronta el resto de lo que quede de legislatura? Tirando pues mal, muy debilitado. Tirando mal. Claro. Pero está el lío y está la realidad, que es que al final, oye, hay lo que hay. O sea, que si tú lo que tienes es un discurso social, lo único que te frenaba ante un discurso social era pues que efectivamente quienes lo representaban tenían una idea del discurso territorial o de la violencia distinto. Pero una vez eso está, no digo desaparecido, pero amortiguado, pues claro, es Bildu quien representa ese discurso de izquierda intensa, y ya está. Y es que al final el mercado político es el que es. Insisto, yo pongo sobre la mesa siempre la referencia europea, ¿no? Esos parlamentos con 6, 7 fuerzas distintas solo se explican por el debate territorial, porque si no, no hay 6 o 7 alternativas en este momento de gestionar la sanidad pública, de gestionar las infraestructuras, de gestionar la vivienda, de gestionar el empleo. No hay 6 opciones distintas, hay 3, 4, y eso es lo que se está ocurriendo una vez apartas ese elemento más pues de relación con la violencia, del discurso territorial, de la independencia. Si sacas eso de la ecuación, pues te queda lo que queda en toda Europa, que son 3 o 4 posibilidades en un parlamento. Lo que pasa es que no olvidemos que Podemos llegó a ganar las elecciones en Euskadi, que se nos Sí. olvida. Sí. Claro, entonces se ha pasado de un triunfo muy importante en un momento determinado a de repente ser irrelevante. Cuento una cosa más de la política antes de ir a cuestiones de vivienda. Guillermo Lerma, buenos días. Hola, buenos días. Lo cuento porque me parece importante, porque entre campaña y campaña no perdamos de vista que sigue abierta la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya saben que ya suma 5 años con el mandato caducado, y ahora va a quemar otra etapa, porque el comisario de Justicia Didier Reynders, que se había ofrecido a mediar entre PSOE y PP para buscar un acuerdo, y es quien ha estado presente, quien ha mediado en las pocas reuniones que se han hecho para reactivar la negociación. Recuerden que el Partido Popular congeló la última reunión. Bueno, pues lo que ha pasado ahora, en este tiempo, mientras están buscando otra fecha para reunirse o mientras están intentando acercar posiciones, es que el mandato de Reynders ha caducado también. Deja su puesto sin que haya habido acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sin renovación. Ahora va a tener que mediar otra persona y claro, Guille, la pregunta es ¿cómo afecta esto a la negociación? Bueno, en lo que coinciden las partes, Ángels, es que el resultado de la negociación va a depender de la voluntad política por renovar, y eso es lo que, consultando a las distintas fuentes, parece que falta sobre todo en el Partido Popular. La salida de Reynders no va a afectar al formato pactado entre los dos partidos, porque la intención de la Comisión Europea es seguir haciendo esa labor de mediación. Las partes dan por hecho que va a ser la vicepresidenta Vera Jourova la encargada de tomar el relevo a Reynders, que el viernes comunicó a PSOE y PP que adelanta a hoy mismo su salida del cargo para poder hacer la campaña a la Secretaría General del Consejo de Europa, así que Bruselas se ofrece a mantener la conversación de esas conversaciones. Lo que ocurre es que esas conversaciones están congeladas desde el 27 de marzo, cuando, como decías, el PP decidió desconvocar la reunión que tenían prevista celebrar aquí en Madrid. Entonces se habló de problemas de agenda. Lo cierto es que desde entonces Génova no ha vuelto a poner una fecha a ninguna otra cita. Ha dejado pasar los días y no hay prevista por ahora una nueva reunión. Las negociaciones están, por tanto, paralizadas. Ninguna de las dos partes quiere levantarse de la mesa y las fuentes de la negociación consultadas apuntan a que los populares no tienen incentivos en este momento para retomar la interlocución, sobre todo teniendo en medio este ciclo electoral hasta las elecciones europeas. Los socialistas, sin embargo, confían en que la presión de las asociaciones judiciales de distinto signo y que en los últimos días se están pidiendo sacar del bloqueo al organismo tengan efecto sobre los de Feijóo y estos acaben pactando, pero la realidad, Ángels, es que las expectativas de llegar a un acuerdo en el corto plazo son bastante bajas. Pues seguiremos sumando meses con el mandato caducado. Hasta luego, Guille. Hasta luego.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:40 minutos de la mañana, 8:40 en Canarias, en el Abierto. Antón Losada, Ignasi Guardans y Cristina Monge. Vamos a dedicar los minutos que nos quedan del Abierto a seguir hablando de la vivienda, porque el Gobierno mantiene su ofensiva en materia de vivienda para intentar rebajar los precios del alquiler y está estudiando una maniobra legal que busca ampliar las zonas tensionadas. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? La manera de hacerlo, la fórmula para hacerlo, lo que pretende el Ejecutivo es condicionar una parte del presupuesto de vivienda a aquellas zonas que hayan declarado problemas de tensión de precios. Sí, lo que pretende hacer es una reserva presupuestaria. Básicamente lo que intenta es incentivar la declaración de zona tensionada, según ha sabido la SER. La filosofía es muy sencilla de entender. Si usted, autonomía, dice que no tiene un problema, si usted no declara zona tensionada, para usted no hay una parte del presupuesto que está destinada a bajar la tensión. Básicamente, si no hay tensión, no hay financiación, razona el Ejecutivo. Ese es el espíritu de lo que se busca. Te he hecho el eslogan político, ¿verdad? Está muy bien, ¿eh? Me está contagiando Losada. Algo está pasando aquí, está pasando a mí manténme al margen. Insisto, dicho el eslogan, si no hay tensión, no hay financiación, que en espíritu queda muy bien. En letra de la ley es mucho más compleja y en esto tenemos, de verdad, estamos jugando al filo del fuera de juego. El Gobierno está estudiando exprimir un artículo, que es el artículo 18.5 de la ley vigente, la ley de vivienda, y ese artículo dice literalmente esto, Ángeles: el Ministerio de Vivienda podrá desarrollar un programa específico para zonas de mercado residencial tensionado. Y habla de tres posibilidades, una de colaboración política, pero hay dos económicas, una de diseño y adopción de medidas de financiación, y esta es la clave, el establecimiento de ayudas públicas específicas dentro del plan. Así que lo que el Ejecutivo está diciendo es, bueno, yo reservo fondos, pero esos fondos son solo para las zonas tensionadas. Quien no la haya declarado no puede optar a ellos. Pero, Javier, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué impacto podría tener esto? Es muy poco sutil esto. Hay 2 o 3 autonomías que tienen clarísimamente un problema económico en el alquiler, sus precios están al rojo, están subiendo a doble dígito, pero que han tomado no una decisión económica, sino política, y es la de no vamos a declarar zona tensionada de ninguna manera. Y todas ellas son administraciones del PP, así que esto está pensado para ellas. Madrid, donde el alquiler está subiendo un 16,8% en un año, según los datos de Idealista y de Fotocasa. Comunitat Valenciana, donde están subiendo un 15,9%. Andalucía, donde están subiendo un 13,6%. Insisto, son subidas del casi 17, casi 16, casi 14%. Son autonomías que, pese a esto, han dicho que ellas no van a declarar zona tensionada de ninguna manera. Y estamos aquí en este juego muy delicado porque la Ley de Vivienda reconoce en ese artículo 18 que el Gobierno puede disponer de su presupuesto para lo que quiera. Para las autonomías también, pero se está jugando con esa frase muy resbaladiza porque el artículo dice que el Ministerio podrá desarrollar todo eso de acuerdo con la administración competente. ¿Qué dice el Ejecutivo? ¿Qué está diciendo? Bueno, si usted no está de acuerdo, usted se queda fuera. No tiene usted estos fondos. Así que, insisto, déjame que te haga aquí un poco de losada. Esto, sin tensión, no hay financiación. Me encanta el eslogan, te lo van a copiar, lo sabes, ¿no? Espero que no, de verdad. Hasta luego, Javier. Hasta ahora. Uno de los problemas que, bueno, hemos abordado aquí y hemos hablado más de una ocasión por el que aumenta el precio de los alquileres es la compra de edificios enteros por parte de fondos buitre, que están comprando viviendas en España, pero a juzgar por los casos que vamos conociendo, sabemos que son por lo menos 20. Se promocionan como empresas, estos fondos, se promocionan como empresas que rehabilitan viviendas casi de manera altruista para mejorar, dicen, el centro de las ciudades, pero los vecinos denuncian que llevan a cabo prácticas cercanas a la mafia. Está aquí el otro Javier Ruiz, el Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javi. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Has estudiado, tú has visto 3 casos en Madrid, en Valencia y en Barcelona. ¿Qué te has encontrado? Pues mira, por ejemplo, con Cristina, en la calle Tribulete, en Madrid. Explica a qué se dedica un fondo buitre. A echar a todos los vecinos, reformar un poco el edificio, lavarle la cara, dedicarlo o a alquiler de viviendas de lujo o a pisos turísticos. Me he encontrado también a Antonia. Y me dices, ya estamos con un pie dentro y otro pie fuera. Y entonces yo la miro ahí, ¿no? Y me quedo así un poco como, joder, ¿sabes?
Vaya situación de mierdas. Adrián, en Valencia nos cuenta que le presionan más por ser extranjero. No, pues te vas a Rumanía, tío, pues te vas. O sea, ellos lo tenían claro. Tienen que presionar a estas personas porque estos que se van. Y en Barcelona, a Rodrigo, que denuncia que el fondo buitre quiere preocupar a los vecinos y a partir de ahí proponer reformas y obras, ¿no? Y es lo que están haciendo. Están reformando piso por piso, haciendo una intervención estructural que nosotros consideramos exagerada. Vamos, un pretexto para echarlos. Hablábamos de 3 ciudades, Javi, que además son 3 ciudades de las ciudades con los alquileres más altos, con más zonas tensionadas, y los fondos buitre, como decíamos, tensionando todavía más. Sí, Cristina en Madrid lo explica. Hacerles la vida imposible, hacer unas obras que son muy incómodas, ha puesto a gente a vivir allí para que les haga la vida imposible, pues haciendo ruido por la noche, dando golpes en paredes. Primero, para ver el formato de cómo pasa esto, primero llega el burofax y además llega, como le pasó a Cristina, en el momento más incómodo. Pues eso, los vecinos llamándome a la ventana, diciéndome Cristi, sal, que está aquí. Era como todo a la vez, como una peli. Y yo ya sabía que, bueno, pues que me van a echar de mi casa, ¿no? Y luego llamadas de teléfono y también reuniones. Lo que vinieron a decir es que al final el fondo buitre lo que quería es que nos fuésemos todos y que, bueno, pues que supiéramos que estas casas, aunque nosotros estuviésemos alquilados de manera legal, pues que estas casas no eran nuestras. Y gente que para a los vecinos por la calle. Que envían a gente que trabaja para ellos para que los aborde en la calle y para que los intente convencer de cosas. Y nos decías que Adrián, que es rumano, está en la situación más grave de todos. Sí, porque perdió la propiedad de la casa donde vive, por tanto, con una moratoria, un fondo buitre compró y están tratando de echarle con visitas así. 2 personas grandes, porteros de discoteca, uno que hablaba mal un acento ruso, y me decían que quieren pagarme 1.000 euros o no sé cuánto, que me voy. Digo, mira, yo no sé en primer caso quién sois. ¿Pero estas personas se identifican? Sí, mira. Me dieron una tarjeta que pertenecen a una empresa que son de Desocupa. Y después le dijeron llamadas por teléfono de números ocultos. Que te vamos a matar, que te vamos a cortar, vete, varias llamadas. O sea, el caso se va haciendo cada vez más grave. La mujer y los hijos de Adrián ya se han ido. Te destruye la familia, te destruye todo, Y aún así... Ahora estamos también intentando a ver si se puede recomprar. Esa es la idea, porque nuestra vida está ahí, en este barrio, ahí conocemos todo, no nosotros tanto como los niños, de eso se trata. Claro, el caso de Adrián decíamos que es el más grave, además porque es el que más dura en el tiempo. En Madrid y en Barcelona no han hecho más que empezar. Sí, por ejemplo, en Barcelona el bloque de Rodrigo lo han llenado de obras que él, que además es arquitecto, sabe que son exageradas. Es un argumento constante en los fondos de inversión, es que el edificio se está cayendo. Entonces, claro, empiezas a tensionar a los vecinos, pues muchos cogen miedo y se van. Y los que no se van se han unido porque... Somos una comunidad solidaria, estamos haciendo un frente común para luchar contra estos problemas, porque al final no se trata solamente de nuestra situación particular, desde mi punto de vista, sino se trata un poco de pensar cuál es el modelo de ciudad que queremos, ¿no? Precisamente sobre el modelo de ciudad que queremos has hablado también con otra de las vecinas. Sí, con Antonia, que la oíamos al principio, que dice que no se va. Yo no me voy a ir, porque total, yo estaba tan a gustito en mi casita, con mi vidita pequeñita, sencilla, y han venido unos que han decidido jodérmela totalmente. Y no solo a ella. Adultos, niños, ancianos, son más de 100 almas. Son cuando estas empresas compran estos edificios con vecinos dentro, nuestras vidas están en manos de ellos, que van a decidir de cómo va a ser mi futuro. Y como reflexión final, Ángels, solo 6 segundos de Antonia. ¿Cómo es posible este modelo de negocio? ¿Y cómo es posible que además lo premiemos con exenciones fiscales? La ley, nos recuerda Antonia, también Cristina, también Adrián y Rodrigo, permite a estas empresas hacer lo que hacen sin pagar impuestos. Javi, gracias. Hasta luego. Podríamos reproducir estas conversaciones que Javi ha mantenido en estas 3 ciudades, en muchas otras donde los fondos buitre compran edificios enteros, suben los alquileres a un nivel que no pueden pagar los vecinos, que se ven obligados a salir de ahí. Pero nada, solo quisiera una reflexión sobre esa frase, ese eslogan que nos ha dejado, porque las medidas que toma el gobierno se encuentra con comunidades gobernadas por el Partido Popular que ponen dificultades para su aplicación. Hemos hablado de Madrid, pero hemos hablado también de Andalucía o de la Comunidad Valenciana, 3 comunidades gobernadas por el Partido Popular, y el gobierno lo tiene claro. Antón, si no hay tensión, no hay financiación. Bueno, el gobierno lo tiene claro, pero la medida yo creo que está en el límite de la ley. Realmente está en el límite de lo que se puede o no se puede hacer. Yo creo que al gobierno le está pasando una cosa que le ha pasado a todos los gobiernos desde que Zapatero creó el Ministerio de Vivienda, que es que no asumen que la política de vivienda en España está muy descentralizada.
Es que lo que puede hacer el Estado es poco. Las competencias fundamentales recaen en los ayuntamientos y sobre todo en la administración autonómica. Entonces, si quiere realmente una política de vivienda efectiva, no es tanto una cuestión de leyes, que obviamente son necesarias, sino de generar, construir un acuerdo político. Y claro, en el actual clima en el que estamos es francamente difícil. Ignacio. Sí, pero a mí me parece mejor esto que otro tipo de medidas que vayan por la línea que es así, va a chocar con los tribunales y no está chocando ya. Lo que pasa es que cuesta plantearlas, que es de las prohibiciones, ¿no? El otro día escuchábamos, ya no sé, creo que era la vicepresidenta, o no sé quién exactamente, que vamos a prohibir que se compren viviendas si no es para vivir uno en ellas. Oiga, pero ¿usted qué está diciendo? O sea, ¿qué idea de la propiedad privada tiene usted, ¿no? Y vamos, y qué Constitución se ha leído usted. Y en Cataluña, por ejemplo, pues se ha hecho en este momento, en lugar de imponer condiciones al arrendamiento turístico, lo que se ha hecho es prohibirlo, que es algo que es ilegal por el tema de prestación de servicios dentro de la Unión Europea. Se ha dejado una serie de municipios en los que se ha prohibido, ni con impuestos, ni con licencia, ni con nada, se ha prohibido el arrendamiento turístico y por tanto se ha vaciado el derecho de propiedad de una parte de sus capacidades. Entonces eso me parece mucho más fuera de la ley que lo que es eso, pues estímulo financiero, estímulo económico, dar dinero en determinados ámbitos y quitarlo en otros si no se hace una política. Eso sí se hace política. Cristina. El mercado de la vivienda y el mercado del suelo, que son dos diferentes pero tienen relación obviamente, son peculiares, no responden exactamente a las leyes de la oferta y la demanda, sino que tienen características propias. Por lo tanto, cada medida que se pone hay que analizar después muy de cerca si funciona o no funciona, porque no está garantizado que vaya a funcionar. Yo coincido con que esta medida está en el límite de lo que se podría plantear, pero también está en el límite cómo explicas a tus ciudadanos y a tus ciudadanas que no declaras la situación de tensión y por lo tanto estás perdiendo una serie de inversiones que te pueden llegar del Estado. Porque es verdad que las competencias recaen básicamente en las comunidades autónomas, pero en estos momentos hay posibilidad de recibir una financiación muy importante. Entonces también está en el límite ver cómo explicas que te niegas a recibir esa financiación por no declarar la tensión.
solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos, fuerte poder cantar. Si es que le dais un poquitín así, claro, y es tan agradecido. Claro. O sea, ellos, Antón, cuando tú estás aquí en el abierto, ellos ya buscan la canción, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, ni nada. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver, sí, pero es básicamente para que tú cantes. Sí. Además, Carlos, nos encanta. Un caballero. Un caballero. Y lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien. Sí, es que está... No. Venga, ¿de qué hablamos hoy? Vale, vamos a abrir ya las líneas del 900-100-800 para hablar con Voz Pop. Plantea una lista. Habitualmente nosotros en espacios como este, en el abierto, tratamos de entender razones por las que uno debe dimitir en un cargo público. Bueno, hoy es al revés. Bob nos pregunta y da razones por las que no se debe dimitir siendo un cargo público. Razones por los que... Es que me lías, Antón, calla un momento. Antón llama. Antones por las que... Razones por las que un cargo público no debe dimitir. Sin tensión, Ángeles, no hay financiación. No, es verdad, sin tensión no hay financiación, sin tensión no hay programa. Vale. 900 en 800. Vale, después en la dupla con Galder Reguera y Rafa Cavalera vamos a hablar de muchas cosas. Mañana ya está. Calla, que estoy nervioso. Mañana ya está, ¿eh? Estoy no hace nervioso. falta decir mucho más. Juega el Barça, juega el Atlético de Madrid. Claro. El miércoles el Madrid. Conoceremos las semifinales de la Champions. Ay. Además vamos a festejar con Xabi Alonso el exitazo que ha tenido en Alemania. Pero nosotros en la dupla hoy nos vamos a centrar en las porterías. Vamos a conocer muchas cosas de las porterías que siempre se preguntaron y cuya respuesta no conocen. Hay muchas cuestiones sobre las porterías que saber. Y ahora me pregunto que entre Antón y Sergio no te van a dejar contar nada. Bueno, territorios improbables. En el año 76 hubo una gran sequía como la que sufrimos en España, pero en Estados Unidos, en California, las piscinas se quedaron vacías y ahí surgió una nueva práctica del skate. Los skaters aprovecharon las piscinas y esa práctica en las piscinas se convirtió en deporte olímpico. Bueno, nos va a hablar hoy de ello Pedro Torrijos. Y mitos, tenemos un mito que yo creo que os va a gustar. El que tiene un amigo en la élite no necesita un tesoro. Vale. Y tenemos un invitado de lujo, que es Carlos Sánchez. El que tiene... Porque tiene muchos amigos en la élite. No, porque ha escrito un libro sobre ello. El que tiene un amigo en la élite no necesita un tesoro. Antón Losada, Ignasi Guardans, Cristina Monge. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.